Bueno, buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta segunda etapa del bloque de la mesa ODS. De mi parte, agradecer desde el Centro Tecnológico de Economía Circular, que nació en Witwa, ya lleva 4 años. Trabajamos en red con otras organizaciones gremiales empresarias y también quería no desaprovechar la oportunidad para comentarles que este centro ha sido reconocido como miembro activo de la Coalición de Economía Circular y América Latina del Caribe. Así que es un gran desafío para trabajar juntos en este desarrollo. Quería moderar esta mesa, que la verdad que es de lujo, igual que la otra y todos los paneles que tenemos. En primera instancia, le voy a dar la palabra a Darío, un empresario de la provincia de Buenos Aires que viene desarrollando. Y la metodología que acordamos tanto con Santiago, Darío y Joaquín es, hay una presentación, ellos exponen sobre la presentación y luego hacemos alguna pregunta general para que todos puedan explayarse. Así que le paso a Darío y gracias por acompañarnos. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias, Juan. Gracias, Patricia, a WITWA por la invitación. Bueno, como decía la presentadora, somos una empresa joven que hacemos todo lo que es gestión ambiental. Vamos desde la educación ambiental hasta disposición final de residuos. En ese camino que hemos transcurrido encontramos que los parques industriales y las industrias son un eslabón más que fundamental de las comunidades. Primero porque normalmente se las demoniza de que son contaminantes, de que no hacen las cosas bien y hemos encontrado que hay un submundo dentro de los parques industriales y de las industrias que la verdad que se hacen cargo de los residuos. Y por otro lado, que no es menor y me parece muy importante, son un gran motor de educación ambiental de las sociedades. Digo, cualquier parque industrial tiene asociadas industrias con mucho empleo. Y por cada empleado tiene su familia ampliada en sus hogares. Y si lo tomamos como un motor de educación ambiental y que podamos transmitir a través de ellos a las comunidades, son un hilo conductor, tenemos mucha llegada. Y me pareció, es un eslabón importante que hace 5 años que llevamos adelante. Yo quería mostrarle ahora el ejemplo del Parque Industrial de Chivilcoy. Con esto vamos corriendo. ¿No? Basamos, en el 2018 empezamos a hacer una especie de relevamiento, cómo eran las cantidades de industrias que había en el parque, cómo estaban conformadas, cuántos empleados, cuántos metros cuadrados, qué tipo de residuos generaban, qué necesidad de frecuencia tenían. Bueno, un sinfín, cómo eran sus proveedores. Un poco escuchaba en el panel anterior esto de trabajar con la cadena de valor y demás. Y ahí nos fuimos encontrando que había algunas corrientes de residuos que eran muy similares dentro del parque. El Parque Industrial de Chivilcoy tiene alrededor de 70 empresas. Uno de los residuos que más se genera es el plástico, entre otros. Y veíamos que había empresas que a 2 cuadras necesitaban insumos entre ellos o podían inclusive tener un mismo tratamiento, residuos que por ahí pagaban servicios en forma individual que podíamos nuclearlos y dar un servicio en forma comunitaria. Empezamos a ofrecerle y a mostrarles cuáles son las regulaciones de provincia, de Buenos Aires en este caso. En su momento el ex OPDS empezó a trabajar en ampliar las resoluciones. Hay 3 resoluciones importantes para Cava y para AMBA. Hoy hay una de esas resoluciones que llega a la provincia de Buenos Aires y habla de los generadores especiales para residuos reciclables. Bueno, son resoluciones, son marcos normativos y también hablaban de lo normado que se pueden empezar a cumplir. Si bien la industria no debe cumplir en la provincia de Buenos Aires esas resoluciones, está bueno tener esas certificaciones de buenas prácticas, digamos, de qué hacen con sus residuos y demás. Así que empezamos a contarle al industrial, a la pyme, que además de hacer bien las cosas, las podemos certificar y las podemos trazar y se las podemos contar a la comunidad. Yo siempre cuento el caso de Chivilcoy, hay empresas que tienen un montón de tecnificación que el ciudadano común no lo conoce. Entonces, ¿cómo contamos a través de la responsabilidad social empresaria, del buen manejo de los residuos, quiénes somos en la comunidad? Y ahí empezamos a hacer jornadas de capacitación, entregas de certificaciones, y lo empezamos a medir.
Sí, me voy a parar mejor, así voy mirando. Muy bien, Juan. Empezamos a medir cuáles eran los residuos, cuáles eran los volúmenes, y esto, por ejemplo, es el resumen del año 2021, en su composición de residuos. Pusimos puntos limpios, hicimos campañas, pusimos un ecotrailer, por ejemplo, que es itinerante. Ese es un número del año 2021, de lo que se recuperó a nivel del parque industrial. Después hay toda una segregación de esos kilos a nivel de cada una de las industrias. Empezamos a ver cómo impactaba en esa huella de carbono, en ese apunte a la neutralidad, a cada industria. ¿Qué significaban esos kilos? ¿Cuánta reducción de su huella de carbono? Y después se lo llevábamos a los empleados de algunas empresas. ¿Qué significaba tantos kilos de dióxido de carbono emitidos menos a la atmósfera? ¿Cuántas horas de heladera? ¿Cuántas hojas menos? Y bueno, eso impactó positivamente en algunos de los empleados. Eso llevó a que los medios de la ciudad empezaran a contar esto de una evolución de un parque industrial convertido en un ecoparque, en un parque verde, en un parque que se hace cargo de sus residuos. El parque lo empezó a implementar como un servicio más. Inclusive se empezó a trasladar a las expensas y a que el servicio sea como lo es el corte de pasto, como es la garita de la guardia. Y después ponemos ejemplos de la industria. Esta es una empresa de Chivilcoy que no está dentro del parque, pero la tomamos como ejemplo porque es una gran proveedora de productos de plásticos al mundo. Marca Grilón, por ejemplo. Capaz que Nadal ahora con Casper Ruud, que viene a jugar acá a Argentina, jueguen con la tanza, con el encordado de la tanza que hacen ellos, porque exportan tanza al mundo. Le sacamos todos los residuos de plásticos flexibles y los devolvimos en madera plástica y en productos, una compostera y 2 bancos. La persona que está en el medio de los 3, uno es el dueño, el otro soy yo, y la que está en el medio es el presidente de un club deportivo de la localidad, de la cual el dueño de la empresa es sponsor. Pero en vez de comprar camiseta, que también lo hace, darle plata para los vestuarios, con uno de sus residuos le hicimos unos bancos para la pileta que necesitaban. Digo, y es sencillo, ahí encontramos la economía circular puesta en un casi kilómetro cero dentro del parque y dentro de la industria, y contamos cómo, a partir de la responsabilidad social empresaria, con una acción comunitaria, podemos hacer una buena trazabilidad de residuos y hacer una educación ambiental. Ahí queda plasmado todo ese circuito virtuoso, y si bien no resolvemos seguramente todo lo que nos depara para el futuro en el cambio climático, podemos mostrar un ejemplo cómo podemos, entre todos, hacerle mérito a ese ODS 17, de esas alianzas estratégicas, y lograr que se vea plasmado en la sociedad. Bueno, ahí tenemos algunos de los productos en donde van la mayor cantidad de plásticos que genera el parque industrial y sus industrias a productos plásticos. Y ahí implementamos cómo puede ser una hoja de ruta para réplicas en parques industriales en la provincia. Nada, algo sencillo, que son 10 puntos. No sé por qué en la presentación se me repitieron los números ya al final, pero son 9, 10 puntos que me parece que es una hoja de ruta sencilla, cumplible, y que la tenemos que hacer entre todos. Así que bueno, esperemos sumarnos. Gracias, Darío. Bueno, es interesante ver casos concretos. Ahora vamos a pasar a través de Santiago, a ver también el caso de Toyota Argentina. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Al WITBA, que genera estos espacios. Yo en particular tengo un programa en Toyota que se llama Kankei, que en japonés es relacionamiento, y creo que es fundamental para empezar a trabajar en cuestiones de economía circular, el reconocimiento con la cadena de valor. Nosotros somos una empresa que hace más de 25 años que trabajamos en Argentina, y les puedo asegurar que hay proveedores que recién ahora estamos descubriendo el modo de trabajar que tienen y las posibilidades que representan para llevar a cabo este tipo de proyectos sustentables. En el panel anterior se hablaba justamente de cuán viable desde lo económico puede llegar a ser generar actividades sustentables, cuán inclusivo,
qué pueden hacer las pymes para motorizar este tipo de proyectos, y en lo concreto les vamos a compartir este proyecto que estamos desarrollando desde Toyota Argentina. En algún caso se hablaba del tema de versatilidad, de lo que son las nuevas tendencias de consumo. Hoy por hoy, nuestro propio CEO Akio Toyoda, una mañana redactó un mail para cada uno de todos los empleados que tienen todas las filiales, diciendo: movámonos. ¿Por qué? Porque hoy el método de consumo está cambiando, el perfil de nuestro cliente está cambiando. Hoy las nuevas generaciones no tienen tanto interés en el bien territorial, sino más bien buscan servicios. Hay clientes que no necesariamente van a querer un vehículo, sino que van a querer trasladarse de un punto A un punto B a modo de servicio y olvidarse de tema de patentes, cocheras, seguros y demás. Entonces lo que invitó fue a que cada uno de nosotros, en función de esta reflexión, seamos disruptivos y generemos nuevas ideas para el modo de realizar nuestras actividades. En ese momento yo estaba a cargo del área de residuos en Toyota Argentina, entonces lo que propuse fue la implementación de economía circular. El flujo actual nosotros teníamos en ese momento, bueno, desde ya nuestras autopartistas proveedores, de las cuales hay pymes incluidas dentro de Toyota Argentina, que hacen posible la fabricación hoy del producto más producido, más exportado y más vendido de la Argentina, ¿sí? Y a su vez también tenemos nuestros concesionarios que se encargan de toda la distribución. Nosotros teníamos en ese momento un sistema de gestión de residuos con una reciclabilidad del 93%, y veíamos que tanto proveedores como concesionarios tenían sus propios sistemas de gestión de residuos, los cuales recaían en métodos convencionales. ¿Desde dónde arranca lo disruptivo? Traer los residuos, tanto de proveedores como de concesionarios, a nuestra planta para llevar a cabo 3 actividades fundamentales. La primera, economía circular: fabricar autopartes de la Toyota Hilux a partir de residuos generados por nuestra cadena de valor. La segunda, viendo los temas de matriz energética de Argentina, generar un combustible alternativo a partir del aprovechamiento de los residuos peligrosos que se generan a lo largo de todo el ciclo de vida de nuestro producto. Y por último, el consumo responsable. ¿Por qué? Porque muchas veces uno es sustentable de todos sus procesos, pero nuestros clientes quieren llevarse una porción de esa sustentabilidad en el producto que adquieren. Muchos de nuestros clientes nos decían: che, es maravilloso lo que hacen, pero si yo no me lo llevo en el vehículo y no lo tengo en la cochera de mi casa, no me siento parte de esa sustentabilidad. Entonces, la tercera actividad era el consumo responsable. Todo esto con miras a una mejora en la sustentabilidad. ¿Qué actividades llevamos de economía circular? Por ejemplo, a partir de plástico, ¿sí?, generado en nuestra cadena de valor, nosotros lo empezamos a incluir en la fabricación de antenas. Tuvimos que llamar a nuestro proveedor de antenas, se empezó a desarrollar distintas pruebas con validación en laboratorios en Japón de calidad. Fue una rampa de esfuerzo muy grande. A veces hay que ceder para crecer. Hoy por hoy el proveedor nuestro de antenas compra más barata la materia prima Toyota, vende más barata su antena, siendo más competitivo y más sólida la relación comercial, sin resignar su margen de ganancia. Es decir, nadie gana menos de lo que venía ganando, y hoy tenemos un producto mucho más competitivo en precio gracias a la implementación de economía circular. Así, con distintas autopartes, fuimos, por ejemplo, lo que son los uniformes de los empleados, que tienen el logotipo de Toyota. Nosotros no lo podíamos donar por un tema de confidencialidad de marca, por uso del isologo. Entonces empezamos a ver qué tipo de autoparte podríamos llegar a utilizar para lo que era el reciclado de los uniformes que ocupaban espacio del suelo en lo que es la disposición de residuos. Encontramos los paneles de insonorizante, un 35% estaban hechos de fibra de algodón, la cual hoy, a partir de los uniformes de nuestros empleados, nosotros podemos fabricar. Y así, bueno, fuimos desarrollando distintas autopartes a partir de los distintos residuos que generamos. Lógicamente, tuvo una generación de reducción de impacto muy grande en CO2 por logística inversa. Hoy los proveedores vienen a traer autopartes nuevas y se llevan insumos que antes eran residuos para la fabricación de todo lo que es la elaboración de autopartes siguientes. Generación de grupos de trabajo comunes, reducción de consumo de recursos naturales y demás. Y a su vez, del punto de vista económico, generamos una reducción de costos de $4 por vehículo, ¿sí? A los niveles de producción de hoy se traduce cerca de $850.000 al año, en un proyecto que es cero riesgo y cero inversión.
únicamente lo que teníamos que hacer era conocernos recíprocamente para ver si generamos algún residuo que podía llegar a ser un input o un insumo de otro proceso. Así, bueno, seguiremos trabajando en cuestiones de economía circular. Esto lo voy a pasar muy rápido, cómo generamos a partir de residuos peligrosos que tenemos de buen poder calorífico, en complemento con lo que son los residuos de baja humedad de nuestra cadena de valor, un combustible alternativo que hoy sustituye al gas natural en lo que es la industria hormigonera, ¿sí? Es decir, hay una revalorización de un residuo que antes se quemaba y se enterraba para que hoy sea un insumo energético que reduce el consumo de gas natural en una industria de alto consumo como es la hormigonera. Esto desde ya tuvo reducción de espacio de suelo, reducción de consumo de gas, de CO2 y a su vez también una reducción también de costo de $1 por vehículo a una producción de casi 160.000 unidades al año. Estamos hablando de $160.000 de ahorro en el plan de negocio. Entonces, hoy por hoy los residuos claramente se tienen que considerar como ventajas competitivas de los planes de negocio de las empresas y hoy la sustentabilidad es un camino para poder alcanzar todas las metas que tenga el business plan. Y por último, bueno, todo lo que fue consumo responsable, generamos distintos tipos de productos a partir de residuos. Ya llevamos generadas 6 autopartes de Hilux a partir de residuos generados en nuestra cadena de valor, más de 500.000 kilos de residuos reutilizados, una reducción del 20% de nuestro indicador de generación de residuos, una reducción en el consumo de gas, de emisiones de CO2 y de lo que es disposición de suelo. Y a su vez también una reducción de $5 por vehículo. Muy brevemente para terminar, cuando hicimos de nuevo la valoración del proyecto, veíamos que de la parte ambiental verdaderamente generaba un muy buen impacto, de la parte económica también, pero nos faltaba la parte social, el aspecto social para generar ese triple impacto que buscan los proyectos de sustentabilidad. Y allí fue donde empezamos a ver en el loop de generación de materiales de merchandising cómo podíamos incluir a las economías populares. Es decir, emprendedores de barrios populares, los cuales tienen una difícil inserción formal laboral para que formen parte de la cadena de valor de Toyota Argentina. Así fue como empezamos a visitar distintas cooperativas y emprendedoras, activamos con gran cantidad de ellas y empezamos a generar, bueno, todo un procedimiento para la fabricación de distintos tipos de productos a partir de material reciclado, como por ejemplo mochilas a partir de un recall que hicimos de airbag, bolsos materos. No, mostralo. Tengo mi modelo personal. Materos que sacamos ahora, por ejemplo, para el Día de la Madre, a partir de un residuo que nosotros generamos en los concesionarios de modo preventivo en el recambio de airbag y que iban a ser enterrados hoy por hoy en los rellenos sanitarios. Y este tipo de productos lo confeccionan desde economías populares, ¿sí? Bueno, generó un gran impacto, ya más de 144 personas están alcanzadas con nuevos puestos de empleo, ¿sí? Y bueno, con los nuevos desafíos desde ya que tenemos del compromiso ambiental de 2050, viene la inclusión social y la alineación a lo que son los objetivos de desarrollo de sustentabilidad concretamente, a lo cual está aspirando hoy América Latina. Bien, muchas gracias. Bueno, gracias Santi. Es también otra demostración de cómo el ciclo de vida se puede extender de los residuos y pasan a ser materias primas. Pasamos a la presentación de Joaquín. ¿Querés hacerlo desde ahí? Sí. Además me parece que también voy a parar. Es más joven, están Sí. mirando. Bueno, buenas tardes y también primero van mis agradecimientos a la WIPA a tener esta oportunidad, a Juan Fernández y a Patricia. ¿Cómo empezar después de los oradores anteriores, ¿no? Porque, ¿no? Esto es una... ¿Cómo? Ah, sí. Ahora. Nosotros tenemos un programa de Naciones Unidas, de varias agencias que están acá abajo. La OIT es la que represento yo en este caso. Está ONU Ambiente o el PNUMA, el PNUD, que es el Programa para el Desarrollo, el Programa para el Desarrollo Industrial y UNITAR, que es de capacitación. Se unen esas 5 agencias de Naciones Unidas para crear este programa PAGE, que es una alianza para la acción hacia una economía más verde. En el caso de Argentina, son varios los países que participan. Nosotros
trabajamos con las contrapartes ministeriales a nivel nacional, que es el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Ambiente y la Dirección de Industria Sostenible, que tenemos el honor de contar con la presencia de Santiago, el director justamente de ese área, en el Ministerio de Economía hoy en día. Y que bueno, entonces lo que yo vengo a contarles un poco es cuál es la idea detrás de este proyecto y de qué hablamos cuando hablamos de oportunidades de empleos verdes, de transición justa, porque es un tema que bueno, que me parece que todavía hay que plantar algo de agenda en ese sentido, pero bueno, también debo reconocer que las anteriores presentaciones muestran la aplicación in situ y real de esto que vamos hablando, así que un poquito me siento como alguien que vende una Biblia a quien ya la leyó y vive sus palabras, ¿no? Pero bueno, así es. Bueno, vamos a pensar primero en términos más generales, ¿no? ¿Cómo se vincula la agenda verde con una economía más justa e inclusiva? Más allá de las fotos que ven acá, al costado, que por algo las pongo, obviamente tenemos Río Turbio y por el otro lado la instalación de paneles en un parque solar. Es ese el campo de tensión que nosotros marcamos, ¿no? La transformación de la economía y que ocurre entonces con la gente que hace esa economía, que vive esa economía con los trabajadores, con las empresas, los empresarios, en fin. Y ahí recién también escuchábamos que en el panel anterior, bueno, esta doble relación de alguna manera que se tiene entre economía y cambio climático, ¿sí? La economía genera, obviamente, al producir, genera cambio climático, genera gases invernadero, pero también se ve fuertemente afectada por las restricciones que ese mismo cambio climático está dando cada vez más a las economías en el mundo. Hoy escuchamos que un estudio importante que existe es el del impacto del cierre de la vía fluvial del Paraná, ¿sí? por la bajada. Entonces, esto es uno solo de los ejemplos que pongo acá, no los voy a leer todos, pero básicamente lo que me interesa mostrarles es que las grandes reaseguradoras de riesgo ya están haciendo cálculos grandes, ya es un factor el cambio climático y el riesgo climático para pensar en el tema económico, ¿no? Yo en general no soy de leer las filminas, así que acá lo que ven son algunos ejemplos nada más. Bueno, ¿y cómo se vincula entonces esa agenda del cambio climático con el mundo del trabajo? Muy bien, otra vez dos fotos sugestivas. Tenemos una recuperadora, ¿no? un trabajo de reciclaje como lo conocemos hoy, sobre todo en Argentina, ese sistema, y después obviamente una foto, ¿no? de un complejo, de una fábrica, donde seguramente las relaciones laborales que existen ahí son distintas en una foto que en la otra, ¿sí? Entonces, esto de la doble dirección entre el cambio climático y el empleo, entre el cambio climático y la generación, digamos, de riqueza, la mencioné recién, pero básicamente estos tres puntos es que el cambio climático hoy ya se hace sentir sobre las relaciones de trabajo. Un ejemplo que se da siempre en la OIT es la pérdida de horas laboradas, ¿sí? de horas laborales que se computan todos los años por las olas de calor en algunos lugares, ¿no? y en algunos sectores específicos, ¿no? donde directamente no se puede trabajar por las temperaturas que hay, ¿sí? Después, también tener en cuenta que la mayoría de los empleos, sobre todo en países como los nuestros, tienen una relación directa con los recursos naturales, entonces ahí también el cambio climático afecta su disponibilidad y en sí la manera como los utilizamos, ¿no? En la minería, en los commodities, es los ejemplos que nombré. Por último, las medidas de descarbonización y adaptación, dos temas que también estuvieron en el panel anterior, generan empleo o generan oportunidades de negocio. Después vamos a ir un poquito más hacia eso, pero se calcula más o menos en el mundo 24 millones de empleos nuevos neto adicionales, ¿sí? que se ganarían a través de estas prácticas. Bueno, que hay que tener en cuenta necesariamente para que estas transformaciones de las que hablamos también sean justas. Cuando hablo de transición justa me refiero mucho menos a los ejemplos que veíamos recién, porque en realidad es un término que se genera de la época
donde se discutió la transformación de la matriz energética en Estados Unidos al principio y todo eso. Se hablaba de la transición justa en tanto a sectores que se tienen que transformar o que no logran, digamos, seguir el modelo de negocio que tienen debido a los problemas que recién mencionaba, y que entonces eso implica un riesgo para los trabajos, ¿sí? Y para los trabajadores. O bien porque la industria se transforma y necesita otros perfiles profesionales, etcétera, o porque directamente tienden a desaparecer algunas industrias y transporte y sectores. Entonces, acá el ejemplo es, ¿no?, los mineros del carbón arriba que tienen cara de preocupados y los nuevos empleos que se dan en el reciclaje, ¿no?, por ejemplo. Son ejemplos un poco para no tener que verlo tan acartonado desde la filmina, digamos, ¿no? Lo que desde la OIT decimos es que la transición justa como política implica maximizar la creación de oportunidades de negocio y de empleo decente en empresas sostenibles. Eso por un lado, minimizar la destrucción de empleo en aquellos sectores que se van transformando y acompañar el cambio ocupacional de los trabajadores. Esto es la capacitación, los perfiles profesionales. Sí, me imagino que sobre todo en empresas como Toyota hay experiencia justamente con ese tema. El año pasado hubo bastante en los medios también sobre esa cuestión. Y después, bueno, promover la generación de empleos verdes. ¿Por qué este último punto es diferente al primero? Porque refiere sobre todo al rol también público del Estado para esa promoción de los empleos verdes, ¿sí? Estamos hablando obviamente de las condiciones que se le dan al mercado para que empresas con modelos de negocio sostenibles puedan crecer, y por el otro lado al rol del Estado también como generador de obra pública, de programas de empleo, ¿sí? Son varios temas que caen en este cuarto punto. Bueno, ¿qué es el empleo verde para la OIT? Es básicamente un trabajo en el sector ambiental o con impacto ambiental, pero un trabajo que responda a las condiciones que la OIT define como de trabajo decente. En Argentina decimos trabajo digno según la Constitución, y básicamente es un empleo que cuenta con un salario justo, con la participación en la toma de decisiones, con derechos laborales y protección social, ¿sí? Esto por un lado, para no decir trabajo registrado, porque después vamos a esa discusión también si ustedes quieren, ¿sí? Eso es el empleo verde. Ya voy también cerrando, les quería comentar que desde Page estamos trabajando en qué planos, en el plano del desarrollo de estrategias, ¿sí? De estrategias de políticas, de informar, digamos, de tener mejor información para la toma de decisiones, y también de generar un diálogo social. Y en ese sentido tenemos obviamente mucho trabajo hecho. Algunos datos los tenemos acá. Hicimos trabajos sobre empresas biotecnológicas, que son más de 200 las que operan en el país. La bioeconomía, que es un término más amplio, sí, que es responsable de aproximadamente el 16% del producto. Y después, bueno, otros temas más, ¿no?, como la cantidad de empleos verdes, que ahora estará más o menos en 800 y pico. Ha crecido mucho, inclusive durante la pandemia el crecimiento en los empleos verdes fue mayor que en el empleo común, por decir así. Sí que es más o menos el 3% de la masa asalariada del empleo. Este tipo de estudios yo los invito a ver la página de nosotros, porque hay varios, no los puedo nombrar todos. Básicamente acá, que me parece que es la parte que en este ámbito importa más, ¿no?, la relación con la economía circular. Acá algunos puntos, que las industrias manufactureras, recién conocimos otros ejemplos, pero en general tienden a reducir empleo cuando pasan a la automatización, a la innovación tecnológica, obviamente, y eso implica también la transformación hacia lo verde en las prácticas. Pero el segundo punto es importante: las actividades de servicios suelen entonces generalmente generar más empleo en el paso hacia la sostenibilidad. Un ejemplo puede ser, por ejemplo, también las cuestiones de postventa de automóviles, ¿no? El tipo de car sharing, todo eso también es generación de esta economía verde y de otros empleos verdes que requieren otros perfiles. Bueno, también tenemos que ver la cuestión de que el empleo verde o esta agenda conduce
a transversalizar otras cuestiones. La formalización, recién teníamos algunos ejemplos de emprendedores que empiezan a entrar al circuito formal, el tema de la seguridad y riesgo en el trabajo, la valorización de productos nuevos, ¿sí? Con otras etiquetas, con otros certificados, con otros mercados posibles, y también la fidelización de clientes, ¿no? Obviamente, y de consumidores. Estos datos, bueno, no los voy a leer todos, pero también hicimos todo un estudio del estado del arte y bueno, se trabajó analizando básicamente un porcentaje de empresas argentinas que ya invierten en la eficiencia de recursos, rondaba el 60%, en qué sectores están esos. Después analizamos también el tipo de mercados que hay, el tipo de empresas donde en el papel y el cartón son en general mayores que en el tema plásticos, eso requiere otras políticas también. Hoy hablábamos de financiamiento verde, eso también se tiene que adecuar a las necesidades, no son todas iguales las que están en estos temas. Ya yo lo paso, un poco lo de Page ya les conté quiénes somos, y esto es lo que hacemos, ¿no? Trabajar en las políticas laborales, en las políticas fiscales, en las sectoriales y en las capacidades de información y diálogo social. Es un programa, sí, más bien político, pero estamos pasando a la fase de ya analizar más fuertemente los sectores y también en algunos casos las industrias concretas, ¿sí? Haciendo planes de factibilidad, análisis de impacto fiscal, ese tipo de cuestiones. Estamos ya, digamos, no quiero decir bajar porque no es eso, sino yendo más a ese terreno con las últimas actividades que tenemos. Las nombro bien breve y ya ahí termino. El desarrollo de propuestas para encarar las brechas de formación profesional, esto a través de planes de adaptación laboral. ¿Para qué sectores? El automotriz es uno, turismo y construcción son los primeros que estamos trabajando, donde se analiza qué tipo de nuevos perfiles se precisan y cómo las políticas de formación pueden adecuarse a eso, ¿no? Incluyendo a las empresas y a los sindicatos en esa nueva forma de desarrollar capacidades. Después el desarrollo y el análisis de la cuestión de clústeres y de parques industriales también. Tenemos algunos estudios en marcha sobre simbiosis industrial. Ahí Santiago dice que sí, porque estábamos trabajando con el sucro energético y otros temas también, ¿sí? Y el desarrollo de capacidades de análisis, ¿sí? Promoción del financiamiento, qué indicadores tenemos que tener, qué tipo de certificaciones podemos desarrollar en los distintos niveles también de producción, ¿sí? Bueno, y las estrategias nacionales son temas más macro, como les digo, el tema de desarrollo industrial sostenible, el tema de un plan de promoción del empleo verde desde el punto de vista del Ministerio de Trabajo, ¿sí? Básicamente, bueno, para seguir discutiendo, ahora vamos a tener preguntas, pero me refería un poco a esta cuestión de, vamos a cerrarlo así, ¿cómo se mastica esto que recién estaba comentando, ¿sí? En la práctica. Te dejo a vos las palabras, las preguntas. Bueno, ante todo, gracias a los tres expositores, la realidad muy práctico, muy conciso y que está alineado absolutamente con el primer bloque, ¿no? Esto no se logra si no hay un ecosistema, por lo cual también quería agradecer a todos los empresarios que están presentes, gente de la academia, Santiago del Ministerio de Desarrollo Productivo a cargo del área de Desarrollo Productivo, área verde, a Juan Bautista de la Cámara de Diputados, que también nos está acompañando, porque estamos todos hablando de esto como para poder transformar y crear los elementos que necesita este ecosistema. Estamos frente a algo disruptivo, algo transformador, a una nueva etapa que no la podemos hacer siguiendo los mismos criterios de toda la vida. Tenemos que repensar esto. En ese marco quiero compartir con ustedes una pregunta, ¿sí? 2 minutos cada uno. La economía circular hoy, ¿sí? Que representa un esfuerzo en las relaciones comerciales de las empresas, ¿no? Estamos en que las grandes, que las chicas, las medianas, en la cadena de valor. ¿Cómo trabajamos para que esas medidas puedan considerarse y proporcionen soluciones concretas? Es lo que estamos viendo. Vemos que hay una agenda internacional, vemos que la banca privada y pública está tomando la agenda, vemos que las cámaras, que los ministerios están tomando la agenda y vemos casos prácticos.
lo más importante que está pasando en Argentina es que mientras estamos debatiendo el tema, las cosas están sucediendo. Entonces nos tenemos que acelerar para que de esa forma sea orgánico, sea sostenible y sea medible, ¿no? Necesitamos métricas. Así que con eso quería hacer esa pregunta, a ver cómo lo ve cada uno desde su punto de vista. Bueno, desde el marco de la economía circular, yo creo que me voy a tomar ejemplos del panel anterior. Creo que algo fundamental que dijeron es que ya se vino. Digamos, ya las potencias nos están indicando qué es lo que se viene en el camino para nuestra región. Dos, que es fundamental atender al consumidor. Ya el consumidor empieza a ser mucho más selectivo con los productos que tenemos, en sus packaging, qué hacemos con nuestros residuos. Bueno, lo explicó muy bien el expositor de Toyota. Y creo que lo que tenemos que hacer es honor a ese ODS 17, digo, esa alianza estratégica entre los diferentes sectores de nuestros ecosistemas para poder insertar nuestros productos en economía circular. Todos los que generamos, hacernos cargo de que nosotros, cada uno, vendemos un producto. El resto, aquel que generamos y es un residuo, ya no tenemos que pensar en vender ese residuo, sino qué hacemos con ese residuo y cómo nos da un valor agregado, pero para atender esas necesidades del consumidor. Y para mí es fundamental la estrategia en conjunto. Por eso me parece que los conglomerados de parques industriales son necesarios para atender esas necesidades individuales de sus asociados. Me parece que ahí va. Y cuando lo podamos masivizar, los costos van a bajar. Hoy entender algún producto de economía circular, que lo tenemos que volver un paso atrás para poderlo insertar, siempre es más costoso, porque tenés que volverlo un paso atrás sobre aquel producto que es virgen, cualquiera. Entonces, pero si lo trabajamos en conjunto va a ser, como cualquier cosa de mercado, ante más demanda y que más lo usemos y cambiemos la cultura del consumo, va a bajar el costo. Para mí va por ahí. Bueno, yo creo que fundamental hoy es el rol de las grandes empresas. Creo que estamos en un evento dirigido a pymes y creo que las grandes empresas tenemos la responsabilidad de ser facilitadores de la sustentabilidad para las pymes. Hoy por hoy, post pandemia, muchas pymes tienen otras prioridades de subsistencia comercial, las cuales muchas veces la disrupción en sus agendas pasa a un segundo plano. Entonces, creo que las grandes empresas hoy tenemos la responsabilidad de llevar proyectos concretos, de acompañar y ser tutores en nuestra cadena de valor para generar ese input y esa confianza y esa solidez comercial y de relacionamiento para que se puedan concretar este tipo de proyectos. Y de la parte pública creo que es fundamental que de gobiernos se releve información. Hay muchas pymes con mucho talento, con mucha capacidad que seguramente hoy no llegan a las mesas de decisiones de las grandes compañías, por ende creo que ese es un rol muy importante en cuanto a la provisión de información. Bueno, gracias. Yo coincido con quienes hablaron antes que yo sobre este tema. Agregar capaz que para mí lo más importante en este término es uno tiene que saber quién es y hacia dónde quiere ir para poder hacer algo. Entonces, ahí, ayer estuve en una charla, por ejemplo, donde se preguntaba, bueno, ¿y cómo va a ser el gobierno para generar empleos verdes? Esa es una pregunta que muchas veces me encuentro. Y la verdad es que, bueno, el Ministerio de Trabajo, por ejemplo, no genera empleo, sino el que genera empleo son las empresas y los modelos de negocio que funcionan. Entonces, ahí es una cuestión de definir hacia dónde quiere uno ir y qué condiciones puede generar y crear para que eso pueda suceder. A eso voy un poco. O sea, no hay un plan de promoción de empleo verde mejor que trabajar en un sistema ordenado de devolución de, no sé, de por ejemplo, de los residuos o de economía circular. Eso es va por ahí, ¿sí? No sé si se entendió. Clarísimo. Bueno, para cerrar el panel, quería agradecer, comentarles algunos temas. Como les decía, el Centro Tecnológico de Economía Circular de WITBA
tiene como objetivo generar estos vínculos, ¿no? Lo hacemos dentro de la mesa ODS, lo hacemos dentro del departamento y con el apoyo no solamente de WITBA, que lo tenemos, sino también de las otras cámaras empresariales que tenemos un trabajo en conjunto, como la UIA a nivel principal, pero CETBA, CARVAC, ADIVA. En los siguientes días vamos a estar haciendo una mesa con todas las universidades públicas y nacionales que generen alguna carrera de economía circular para hacer una apuesta común y después volcar esa mesa a universidades de Latinoamérica que están también liderando y generar ese vínculo para que puedan hacer el intercambio. Y estamos lanzando este año las bases de un clúster de economía circular, donde tenemos el apoyo de grandes empresas y pymes como para que se conecten, se vinculen y podamos después con las universidades empezar a trabajar un poco en la investigación y el desarrollo. Ese es el eje para terminar este año y también invitarlos que la semana que viene, el 18, en la Bolsa de Valores, se lanza oficialmente el Premio Nacional de Economía Circular, donde vamos a sentar las bases para que a partir del año que viene ya se puedan premiar distintas categorías, grandes empresas, pyme, educación, y empezar ese camino para poder trascender en ese esquema. Es el martes que viene, 9 horas, en la Bolsa de Valores, así que con gusto los recibimos a todos y somos parte de eso. Agradecer a los oradores, la verdad que muy contento de que nos acompañan, a las autoridades y a todos los que dedican en la agenda un tiempo de esto, que me parece que estamos pensando el presente, pero mirando el futuro y aprendiendo del pasado, que eso es la fórmula, ¿no? Empezar a pensar distinto con las herramientas que tenemos. Salir de la coyuntura y pensar un poquito que el mundo sigue, el mundo tiene una agenda y nosotros no la podemos parar. Nuestro desafío es acompañar a las pymes para que introduzcan estos temas en su agenda, lo vuelvan estratégico y empresa que defina estos temas como estratégicos tiene futuro en el mercado interno y en el mercado internacional. Entonces, ese es el desafío, no pararnos y agradecerles a todos habernos acompañado en este panel. Muchísimas gracias.